Bueno, mis queridos hermanos, ya empezamos la nueva clase de hoy, la clase número 5, acerca de la serie sobre el Espíritu Santo. Y la clase de hoy lleva por título La sumisión al Espíritu Santo. La sumisión al Espíritu Santo. Así que vamos a ver qué quiere decir eso de la sumisión. Sumisión o someterse. Hay varias palabras que quieren decir más o menos lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, someterse bajo una autoridad o estar debajo de una autoridad. Eso es sumisión. Obedecer a la autoridad. A tener dominio sobre alguna persona. Eso es estar sometido cuando alguien tiene dominio sobre una persona. Sujetar, también someter es sujetar a algo, ¿verdad? O a alguien. Y la palabra sumisión quiere decir estar bajo la autoridad, más que todo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes son padres, sus hijos están sometidos a ustedes son la autoridad de ellos, ¿verdad? Ustedes, usted cuando fue tal vez niño, fue joven, usted estaba bajo la autoridad de sus padres, usted estaba sometido a la autoridad de ellos y usted hacía la voluntad de ellos porque obedecía lo que ellos le señalaban que usted debería de hacer. Entonces, también cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la calle, ¿verdad? Y hay un accidente, está la policía ahí dirigiendo y nosotros nos sometemos a la autoridad de ellos, o sea, hacemos lo que ellos nos dirigen, ¿verdad? Lo que ellos nos dicen que debemos hacer, si dicen que salgamos por una calle, nos salimos por una calle, o sea que sometemos nuestra voluntad a esa autoridad. Entonces, sumisión significa también dar preferencia a los deseos de otra persona, dar preferencia a los deseos de otra persona. Por ejemplo, usted quiere hacer algo, ¿verdad? Y otra persona dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría que lo hiciéramos de esta manera. Y usted dice, bueno, está bien, acepta hacer el deseo de la otra persona o la voluntad de la otra persona y usted se somete a esa idea o a ese concepto, o a esa dirección, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la sumisión a Dios, sumisión al Espíritu Santo, significa que el creyente, por su propia voluntad, se pone bajo la autoridad o bajo el dominio del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el verdadero cristiano entiende bien quién es Dios, quién es la tercera persona de la divinidad, porque nosotros creemos en un Dios trino, ¿verdad? Un Dios en tres personas, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos quién es el Espíritu Santo, entonces, ¿y qué es lo que Él puede producir en nuestra vida? Pues nos sometemos con humildad y gozo, ¿verdad? Y alegría bajo el control de Él, porque sabemos de que Él es un Dios de amor, es un Dios sabio, es un Dios misericordioso, un Dios del cual Él va a desarrollar en nosotros muchas virtudes. Entonces, voluntariamente aceptamos que Él nos dirija, ¿verdad? También cuando nosotros tal vez éramos niños, íbamos a la escuela a aprender ahí, tal vez a la primaria, a la secundaria, usted cuando iba a la escuela, usted se sometía a lo que el maestro le enseñaba, ¿verdad? O sea que estaba bajo su guianza, bajo su pues sí, el conocimiento que él estaba impartiendo. Y ahí estábamos nosotros sometidos, o sea, aceptando que lo que él nos estaba enseñando, pues es algo bueno, algo correcto. Y si el maestro nos dejaba ejercicios, tarea para hacer en la casa, pues nosotros pues teníamos que hacerlo, ¿verdad? Porque es parte de nuestro sometimiento, o sea, de nuestro aprendizaje, era parte de nuestro desarrollo. Entonces, y ahí estábamos. Quizás a veces las tareas resultaban un poco difíciles, pero ahí estábamos, ¿verdad? Tratando de desarrollar nuestra capacidad de aprendizaje, de desarrollar nuestra capacidad de poder hacer las cosas. Y a veces si el maestro nos decía,
pues tú tienes un 10, ¿verdad? Pues nos sentíamos muy bien, pero si nos decía, tú tienes un 8, tú tienes un 6, tú no hiciste bien la materia, ah, tienes una F, ¿verdad? Porque fallaste. Entonces, pues teníamos que aceptar aquello porque lo estaba diciendo alguien con autoridad, alguien con capacidad, que al evaluar nuestra tarea, pues veía que no estaba bien hecha. Entonces no nos podía dar una buena calificación y aceptábamos aquello. Someterse es aceptar algo que es una verdad, ¿verdad? Y a veces, aunque nos guste o no nos guste, pues es la realidad, entonces debemos aceptarla, ¿verdad? Entonces, aquí en la Biblia, hermanos, hay un pasaje muy bonito donde vamos a ver cómo Jesús es el ejemplo de que él se sometió a la voluntad del Padre. Y en Juan 6:38, si usted tiene ese versículo, Juan 6:38, Jesús dijo, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Juan 6:38 dice Jesús, porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. O sea que aquí claramente Jesús está diciendo de que él tenía su voluntad, porque él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Nos dando a entender de que él se había sometido a la voluntad o al plan del Padre, ¿verdad? De venir a este mundo a hacer lo que él vino a hacer, ¿verdad? A dar su vida por nosotros, a enseñarnos a quién es Dios, a mostrarnos a Dios mismo a través de su persona. Así que Jesús es el ejemplo, ¿verdad? Del sometimiento. Él se sometió, ¿verdad? Allá en Filipenses, también capítulo 2, él dice que siendo Dios, se despojó de su grandeza que tenía en el cielo y vino a este mundo a ser siervo, ¿verdad? A ser obediente, dice. Y no solamente fue obediente en poco, sino que fue obediente en todo, hasta el hecho de dar su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ver de que Jesús se sometió a un plan, se sometió a una dirección, se sometió a una voluntad. Voluntariamente, él no vino por fuerza, no vino por obligado, no vino mucho menos en contra de su voluntad, ¿verdad? Sino todo lo contrario, él voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre y él vino, ¿verdad? Y cuando estuvo aquí en la tierra, también se sometió a la guianza del Espíritu Santo. Ustedes se recuerdan allá en Mateo capítulo 4, cuando dice que después de ayunar, el diablo dice que lo llevó al desierto para ser no, perdón, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. No el diablo lo llevó, sino el Espíritu Santo lo llevó. O sea, para que poner a prueba su fe, ¿verdad? Poner a prueba su voluntad, si estaba bien, bien determinado a cumplir lo que él había venido a hacer. Y vemos que en el desierto, después de 40 días, fue tentado. Y podemos ver que él pasó la prueba, porque él estaba totalmente comprometido y decidido a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y también la del Espíritu Santo. También podemos ver allá en capítulo, creo que es el capítulo 4 también de Mateo, cuando Jesús llega a la sinagoga y él dice que abre el rollo del profeta Isaías y él empieza a leer donde dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado, dice, a traer libertad a los cautivos y a sanar a los enfermos y empieza a hablar ahí del plan de Dios. Pero él mismo dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Entonces, vemos que Jesús está sometiendo también al plan del Espíritu Santo para llevar a cabo lo que se había anunciado. Los profetas habían anunciado muchos años antes. Entonces Jesús es el ejemplo de la sumisión. Él se sometió a la voluntad del Padre, se sometió a la voluntad del Espíritu Santo y él hizo a un lado su propia voluntad temporalmente, ¿verdad? Mientras cumplía con el plan de Dios. Entonces podemos ver esto, ¿verdad? Podemos ver esto
que él se sometió voluntariamente. Él dijo una vez, a mí nadie me quita la vida, dijo, yo la entrego voluntariamente. O sea, dan a entender que él vino a cumplir con un plan. Él tenía el poder y la autoridad para destruir aquel ejército romano. Él podía, los hubiese podido destruir, hubiese mandado ángeles y los destruía, pero él se sometió a un plan, se sometió a una voluntad y la llevó a cabo perfectamente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sumisión, hermanos, sumisión es un tema que está fuera de moda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie quiere someterse a nadie. Nadie quiere ponerse bajo la autoridad de otra persona. Es algo que choca con la humanidad, que choca con la naturaleza humana, ¿verdad? Porque todos queremos hacer nuestra propia voluntad. Nadie quiere hacer que le digan qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y a veces lo hacemos nada más porque nos sentimos forzados a hacerlo, ¿verdad? Pero por eso, por eso estamos diciendo que la sumisión es un tema fuera de moda. Nadie quiere someterse a nadie, a ninguna autoridad. No nos gusta que la autoridad nos diga lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ni al gobierno, ¿no? Nos gusta que el gobierno ponga leyes, reglas, ¿verdad? Que van en contra de nuestros gustos, ¿verdad? De nuestros gustos. A veces tampoco la gente quiere someterse a los líderes espirituales, ¿verdad? A veces los pastores batallan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces los miembros de las iglesias a veces no te lo dicen directamente, ¿verdad? Pero pues simplemente no asisten a las actividades o simplemente no apoyan. Entonces, pues ahí es donde vemos que no se están sometiendo, ¿verdad? Al liderazgo, a la guianza pastoral tampoco, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Entonces es una situación bastante difícil, ¿verdad? Porque mientras el ser humano no sea guiado por el Espíritu Santo, pues siempre va a haber un espíritu de rebeldía, ¿verdad? Un espíritu de inconformidad, de no quererse guiar, ¿verdad? Por otras personas, ¿verdad? Entonces la sumisión, hermanos, es algo difícil. Usted tal vez se puede dar cuenta en su propia familia. Los hijos no quieren obedecer a los padres, ¿verdad? A veces no quieren hacer su tarea que le dejan en la escuela, ¿verdad? Y a veces la esposa no se quiere someter al esposo, ¿verdad? A veces el esposo no se quiere someter a Dios, ¿verdad? Y todo eso. Y así, hermanos, es un problema del ser humano en general, ¿verdad? Pero solamente Cristo es el modelo, solamente Cristo es el que nos muestra que aún siendo Dios, Él se pudo someter al Padre y al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy es muy importante porque nos ayuda a tener un espíritu como el de Cristo, ¿verdad? A tener nosotros un carácter como el de Cristo. Acuérdense que Jesús dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Ustedes se recuerdan que lo que sigue del versículo, ¿verdad? Aprendan de mí que yo soy manso, quiere decir, usted sabe que un caballo que no está domesticado, pues, pues nadie se puede subir allá arriba de su espalda, ¿verdad? Porque el caballo no se va a dejar, precisamente no se va a someter, ¿verdad? A que alguien esté en su espalda guiándolo. Entonces, hasta que el caballo es dominado, se cansa tanto de resistir y el jinete lo logra someter, pues, valga la redundancia de la palabra, es cuando el caballo ya empieza a ceder y empieza a obedecer y empieza a dejarse enseñar, ¿verdad? Pero mientras tanto está difícil, está difícil. Por eso el concepto del mundo es seguir la filosofía humanista, o sea, centrada en el ser humano, de que el ser humano es libre de hacer lo que él quiera con su vida. Y sí, sí es libre de hacer con su vida lo que él quiera. Aún Dios respeta nuestra libertad. Aún Dios no nos obliga a nada. Aunque Dios nos pudiera someter a la fuerza, Él nos dio la libertad de elección.
Él nos dio la libertad de poder decidir por nosotros mismos. Y lo que Dios quiere es que cuando nosotros veamos la necesidad, nuestra necesidad espiritual, nos sometamos voluntariamente a su guianza, ¿verdad? Nos sometamos voluntariamente a su enseñanza, a su guianza, a que Él moldee nuestro carácter, que Él nos enseñe su palabra, que Él nos vaya transformando, para que podamos ser como Cristo, ¿verdad? Porque Cristo precisamente, Él cuando vino, Él vino precisamente a hacer la voluntad del Padre, se sometió a la voluntad del Padre. El mundo de hoy sigue la filosofía humanista, donde en todos lados usted que vaya le dicen, usted debe realizar sus sueños, ¿verdad? Usted es una persona que si vino a este país, usted vino a tener éxito, ¿verdad? Y usted debe sobresalir de los demás. Usted si no sobresale, usted es un tonto, usted es una persona dejada, una persona que no tiene metas, una persona que no tiene proyectos. O sea que la misma sociedad lo presiona y lo bombardea a uno para que la filosofía humanista pueda seguir con ese plan. La filosofía humanista es que el ser humano es el centro del universo, ¿verdad? No Dios. Entonces, y cuando el ser humano le dicen que él es el centro del universo, pues él va a querer ser como Dios, ¿verdad? Él va a querer hacerlo, ser el más grande, ¿verdad? Y al final, pues vemos de que termina en nada. El ser humano va a terminar un día que se va a morir y aún si hizo mucho dinero, ¿verdad? No se lo va a poder llevar a ningún lado. Entonces vemos que esa filosofía no es una filosofía uh, basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, la sociedad nos mundana, ¿verdad? El mundo nos presiona para que siempre sobresalgamos en el mundo, ¿verdad? Usted tal vez, si tiene hijos, usted los insta a que estudien porque tienen que salir adelante, ¿verdad? Tienen que ser personas de éxito, tienen que ser personas que sobresalgan en la vida, decimos, ¿verdad? Y no tiene nada de malo con eso, ¿verdad? Pero cuando esa es la meta, ¿verdad? Y no someterse a Dios, pues va a terminar en nada, ¿verdad? Va a terminar, como dijo Salomón, vanidad en vanidad de vanidades, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante seguir el modelo de Jesús, que Él se sometió al Padre, se sometió al Espíritu Santo, cumplió con el plan de Dios y ahora está en el cielo ejerciendo autoridad sobre todo el universo, ¿verdad? Entonces vemos de que antes de alcanzar la gloria, Jesús pasó por el sometimiento a Dios, al Padre y al Espíritu Santo. Así que hoy en día son muy pocos los que nos hablan de negarse a uno mismo, ¿verdad? De negarnos a nosotros mismos, como Jesús dijo, de aborrecer la vida y de someterse al Espíritu Santo. Pues las personas del mundo que no conocen la palabra de Dios, pues para ellos la palabra de Dios no tiene sentido, ¿verdad? No tiene este fundamento. Pero ahí en Mateo 16, Jesús, Mateo 16, 24 y 25, Jesús claramente dijo, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué será negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es ponerse a uno en segundo lugar, ¿verdad? Ponerse uno o sea que yo niego mis deseos, no los pongo en primer lugar, sino pongo el plan de Dios para mi vida en primer lugar, ¿verdad? Es negarse a sí mismo en el sentido de que el hombre, el ser humano, el discípulo de Jesús, debe tener esa prioridad de someterse a Dios, ¿verdad? Y Jesús dijo, el que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, pues Dios se va a encargar de que todas las cosas que necesitas, tú las vayas recibiendo a su debido tiempo. Y Jesús dijo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Así que Jesús nunca enseñó de que el ser humano podía hacer con su vida lo que quisiera, ¿verdad? Aunque Dios le ha dado la libertad, pero sabemos que esa libertad, si no está bien usada, no está bien aplicada,
pues va a terminar mal, ¿verdad? Va a terminar en la ruina. En Juan capítulo 12, estos versículos los tenía yo en el PowerPoint para que ustedes no lo tuvieran que buscar, pero tal vez la próxima clase ya lo voy a poder dominar más, ¿verdad? Dice aquí Juan capítulo 12, versículo 24 y 25, son pasajes que Jesús dijo de que es bien importante entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo está más que dispuesto a llevarnos a través de ese plan para que nuestra vida sea una vida que sea fructífera espiritualmente, y de lo material también Dios se ha de encargar, ¿verdad? Porque Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dice el Juan 12, 24 y 25, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, no puede dar fruto. O sea, mientras usted tenga un grano ahí en su casa, guardadito en una taza o algo, ¿eh? Pues ahí ese grano ahí se va a quedar, ¿verdad? Pero si ese grano usted lo siembra, ¿verdad? Usted lo siembra en la tierra, dice Jesús, si el grano muere, cuando dice que muere, o sea, deja de ser grano, porque el grano cuando cae en la tierra se convierte en una planta, deja de ser grano y se convierte en una planta, primero en una plantita, ¿verdad? Y luego crece. Pero al crecer dice que va a dar fruto. Mientras el grano no caiga a la tierra y no muera, nunca va a dar fruto. Así, esa es la enseñanza que da Jesús, que mientras nosotros no lo sacrifiquemos, no sacrifiquemos lo que ofrece este mundo por lo que ofrece Dios, pues no va a haber fruto, ¿verdad? Por eso dice, pero si muere el grano, dice, producirá mucho fruto, ¿verdad? Mucho fruto. Y Romanos 12:1 también es otro versículo que habla de la sumisión. Dice el apóstol Pablo, ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo. O sea que el sometimiento, ¿verdad? El sometimiento a Dios. ¿Para qué voy a usar mi cuerpo? ¿Lo voy a usar para el pecado? ¿Lo voy a usar nada más para los placeres de la carne, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, mejor ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo. O sea que cuando se van los sacrificios que se le ofrecían a Dios allá en Israel, pues le llevaban ovejas, le llevaban chivos, le llevaban becerros. Y ese sacrificio se lo llevaban vivos, pero eran sacrificados, o sea, morían. Por eso aquí está diciendo el apóstol, dice, ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo. O sea que nosotros vamos a sacrificar nuestros deseos primarios humanos por ofrecérselos a Dios, ¿verdad? Por ofrecerle a Dios nuestra vida, y esa vida va a honrar a Dios y Dios se va a encargar de darnos lo necesario, ¿verdad? Y luego dice, para descubrir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, la clase esta de la sumisión al Espíritu, hermanos, es una clase bastante importante porque mientras nosotros no nos sometamos al Espíritu, a la guianza de Dios, pues nuestra vida no va a dar fruto, ¿verdad? Nuestra vida va a ser una vida, pues, sin mucha relevancia, ¿no? No vamos a honrar a Dios, ¿verdad? No vamos a dar el fruto que Dios quiere que demos, ¿verdad? Que Dios quiere que demos. Vamos a ver un pasaje, ¿verdad? En Juan capítulo 14. Ya lo hemos visto en otras clases, pero vamos a enfocarlo de otra manera. Juan capítulo 14, versículo 15 y versículo 17. Y aquí vamos a ver que Jesús le está diciendo a sus discípulos que para que el discípulo se someta a Cristo o se someta a Dios, necesita hacerlo por amor a Cristo, por amor a Dios. O sea que no es porque lo tengo que hacer, porque si no, no voy a. Me estaba recordando que en la denominación donde estábamos antes, nosotros guardábamos
o tratábamos de guardar los mandamientos de Dios, porque nos habían dicho que si no los guardábamos no nos íbamos a salvar, ¿verdad? De amor a Dios no había nada, ¿verdad? Era porque, como diciendo, si no los guardo, no, Dios no me va a dar la vida eterna. O sea que estaba mal enfocada la sumisión. Nos sometíamos, pero no por amor, sino nos sometíamos para evitar el infierno, para evitar el castigo. Y eso es algo muy diferente, ¿verdad? Y Jesús dijo, si me aman, si ustedes toman, acuérdense también que amar es una decisión. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes toman la decisión de amarme, pues se van a someter a mí y van a guardar mis mandamientos, está diciendo Jesús. Y el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre, ¿verdad? Y luego dice el verso 17, este consolador es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. Aquí estamos viendo, hermanos, de que Jesús está hablando de que para que le podamos obedecer y el Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos en esa obediencia, es necesario que nosotros tomemos la decisión de someternos por amor a Él, ¿verdad? Por amor a Él, ¿verdad? Uh, nadie puede someterse a Jesús. Nadie puede obedecer a Jesús si no es por amor, ¿verdad? Porque Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que eso no se puede negar, ¿verdad? Si nosotros abrimos nuestra Biblia en Romanos, vamos a pasar a Romanos, porque este capítulo de Romanos es el que nos habla de someternos al Espíritu de Dios. Y es el centro de la clase, ¿verdad? Ya vimos que Jesús se sometió al Padre, se sometió al Espíritu. Ya vimos que Jesús dice que si le amamos debemos guardar sus mandamientos, pero por amor. Y Él nos va a dar el Espíritu Santo para que podamos desarrollar ese amor en guardar los mandamientos, ¿verdad? El capítulo 6 de Romanos, capítulo 6, versículo 15, Pablo explica que antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Obedecíamos al pecado. Si teníamos ganas de pecar, pecábamos, ¿verdad? Si teníamos ganas de ofender, ofendíamos. Y si teníamos ganas de hacer algo malo, lo hacíamos, ¿verdad? Pero luego dice que ahora hay un cambio en nuestra vida. Romanos 6:15 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, dice. El hecho de que ya no estemos bajo la ley no quiere decir que vamos a pecar, dice. Ahora estamos bajo la gracia, o sea que Dios nos ha recibido y nos ha perdonado nuestros pecados. Precisamente por eso es porque nosotros vamos a obedecer, ¿verdad? Verso 16. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? En otras palabras, si vamos a obedecer imagínense que usted tiene un jefe que es qué sé yo, un tirano. Imagínense que usted está en un grupo ahí de narcotraficantes y su jefe le dice, tienes que ir a llevar esta droga y vas a matar a tantos. Y luego vas a quitarles el dinero a tantos. Y bueno, usted está en ese sistema, ¿verdad? De maligno, ¿verdad? Desde luego que es un ejemplo nada más. Y usted obedece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una amenaza de muerte si usted no lo hace. Usted se ha sometido a esa autoridad y usted está dispuesta a dar hasta su vida por eso. Por eso pone el ejemplo aquí. Dice que cuando alguien obedece
alguien que está haciendo lo malo, el pecado, dice, usted es esclavo, o sea, está dominado por esa autoridad, ya sea para la mal o sea una autoridad buena, ¿verdad? Versículo 17, pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, dice, han obedecido, esta es la palabra clave, han obedecido de corazón, o sea, no por fuerza, no por obligación o por tener lo que hacer, sino que dice por obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. Está hablando de la enseñanza de Cristo, guiada por el Espíritu Santo. Y luego dice, y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos, dice, de la justicia. Ahora obedecemos a Dios porque queremos hacer lo que es justo, lo que Dios enseña que es justo, ¿verdad? Lo que es correcto. Y luego dice el verso 19, les hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de la carne de ustedes. Porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos, o sea, sometidos a la justicia para la santidad. Verso 20, porque cuando eran esclavos del pecado, estaban libres en cuanto a la justicia. No tenían nada que ver con lo bueno. Verso 21, ¿qué recompensa pues tenían entonces por aquellas cosas las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas, dice, es muerte. Si cuando uno está sometido al mundo, al pecado, pues todo esto va a terminar en muerte, ¿verdad? Verso 22. Pero ahora, dice, ya le está hablando como cristianos, ya regenerados, ya arrepentidos, ya convertidos a Cristo, pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tienen como recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando uno está en el pecado, vive en el pecado, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Bueno, hermanos, estamos viendo hasta aquí de que la sumisión al Espíritu Santo es cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Jesús, los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios, estamos dispuestos a hacer a un lado nuestros deseos por obedecer primero a Dios, ¿verdad? A veces, hermanos, a veces Dios no está diciendo que no podemos hacer lo que nos gusta, ¿verdad? O lo que nos da placer. Simplemente nos está diciendo de que demos prioridad a aquello que nos va a llevar a la vida eterna, ¿verdad? Y las cosas que no nos van a llevar a la vida eterna, como es el entretenimiento, las cosas que pasan aquí en el mundo, el trabajo, los quehaceres de la vida, pues eso hay tiempo para ello, hay tiempo para aquello también. Pero la guianza del Espíritu Santo, la sumisión al Espíritu Santo es que primero está hacer la voluntad de Dios, primero está hacer la voluntad de Dios. Entonces, esa es la sumisión al Espíritu Santo. Allá en Efesios capítulo 4, hermanos, todo el capítulo, yo les voy a dejar que como tarea, ¿verdad? Que ustedes lean ese capítulo, porque, porque aquí habla acerca de lo que es la sumisión práctica al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va llevando por el camino de Dios, por el camino de Cristo, para que nosotros podamos realmente dar fruto, ¿verdad? Y podamos tener, como leíamos, tener, no ganarnos la vida eterna, pero sí como un premio que Dios nos va a dar al creer en Él, al vivir en Él, al hacer su voluntad. Hay un galardón, hay una recompensa, ¿verdad? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, dice el versículo,
que el que tiene fe, dice, debe creer que Dios existe y que es recompensador de los que le buscan, o remunerador, ¿verdad? Desde luego que está hablando de aquel que decide buscar a Dios, decide obedecerle, decide ser guiado por el Espíritu Santo, decide hacer lo que el Espíritu Santo le va marcando en su vida personal, ¿verdad? En su vida personal, para que pueda desarrollar como cristiano, ¿verdad? Tristemente, hermanos, hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero no están sometidos realmente al Espíritu de Dios, ¿verdad? Hacen con su vida, pues, lo que quieren, ¿verdad? No están comprometidos con Dios, ¿verdad? No están comprometidos. Y Jesús, el ejemplo que nos da al someterse al Espíritu Santo es que él estaba comprometido. Él no dejó pasar un día sin cumplir con la voluntad de Dios, sin cumplir con el plan de Dios, y él lo tenía bien claro, qué es lo que él quería hacer, a dónde iba, cuál era su meta, cuál era su propósito. Y ese es el sometimiento real que Dios nos pide, ¿verdad? Como cristianos. Y yo les dejo de tarea, hermanos, el capítulo 4. Dice aquí el capítulo 4 de Efesios, el versículo 1, dice, por eso yo, prisionero en el Señor, dice el apóstol Pablo, imagínense, Pablo estaba en la cárcel y aún en la cárcel llegó a la cárcel por estar haciendo la voluntad de Dios, por estar haciendo la voluntad de llevar el evangelio. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia, dice, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando dice que procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu, quiere decir que el trabajo del espíritu es unir a los creyentes, ¿verdad? Es unir a los hermanos, es unir a los miembros de la iglesia para que juntos podamos llevar a cabo el plan de Dios, ¿verdad? Porque imagínense que una iglesia donde nada más hay uno o dos personas, pues ¿qué van a poder hacer ellos dos personas, ¿verdad? Pero una iglesia donde hay 50, hay 60, hay 80, hay 100, pues estamos bien unidos, pues vamos a poder, si estamos sometidos a la voluntad de Dios, vamos a poder hacer muchísimo más que si fuéramos nada más uno o dos. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Dice que la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea que necesitamos tener esa sumisión. Y luego dice, hay un solo cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo que es la iglesia, y un solo espíritu, ¿verdad? O sea que el que va a guiar al cuerpo, a los miembros de la iglesia, es el Espíritu Santo. O sea que no hay dos espíritus ni tres espíritus para que cada uno nos lleve por distinto camino, ¿no? Es uno solo. Dice, hay un solo espíritu y un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todo y en todos. Entonces, pero el capítulo 4, hermanos, es un poco largo para leérselos a todos, ¿verdad? Pero ahí va hablando de qué es someterse al Espíritu Santo en lo práctico, ¿verdad? En lo práctico es que nosotros necesitamos estar unidos, sometidos al mismo Espíritu para que podamos hacer el trabajo de la iglesia. O sea que Dios no nos llamó nada más para que el domingo nos veamos y nos riamos un rato y nos saludemos y ¿cómo está, hermano? ¿Y qué, cómo está? Aunque no es malo, ¿verdad? Es parte de la convivencia, pero no a eso nos llamó el Señor, ¿verdad? Directamente nos llamó a llevar a cabo su plan de llevar el evangelio, de hacer crecer la iglesia. Y si nosotros no estamos enfocados en eso, pues el espíritu, no, es que no estamos sometidos al espíritu.
Acuérdense que cuando Jesús se iba a ir, le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que llegue la fiesta del Pentecostés y, y el Espíritu Santo va a venirles. Y así lo hicieron. Obedecieron a Jesús, se quedaron en Jerusalén. No dice si estaban cómodos, no dice si tenían mucho que comer, no dice si estaban en un hotel de 5 estrellas, no dice nada de eso, ¿verdad? Pero nos imaginamos que no estaban, pues tenían sus limitaciones, ¿verdad? Sin embargo, ellos obedecieron, vino el Espíritu Santo, empezaron a predicar el Evangelio a la gente que estaba ahí, precisamente que había ido a la fiesta. Empiezan a predicar, viene el Espíritu Santo y se convierte en 3,000 personas, ¿verdad? El primer sermón del apóstol Pedro. Entonces vemos de que cuando uno se somete al plan de Dios, cuando uno se somete al plan de Cristo, ¿verdad? Del Espíritu, las cosas se van a ir dando, se van a ir, vamos a ir viendo cosas que el Espíritu Santo realmente está ahí, obrando, ¿verdad? Y nosotros simplemente somos sus colaboradores, ¿verdad? Así que la clase de hoy, hermanos, trata de eso, de la sumisión al Espíritu Santo, de que nosotros realmente podamos entender de que no es el pastor que guía a la iglesia. Dios usa al pastor, pero no es tanto el pastor que usa la iglesia, sino que el Espíritu Santo siempre está trabajando con los líderes para proyectar a la iglesia a hacer la obra por la cual la iglesia existe. La iglesia existe para llevar el evangelio, para hacer sanar las almas que están lastimadas por el pecado, restaurar a las personas, traerlas a Cristo, ¿verdad? Para que sean personas que también sean perdonadas y puedan ser integradas a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y puedan también seguir con el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, someterse al Espíritu no es solamente es algo mental, ¿verdad? Sino tiene que ver con lo práctico, tiene que ver con la vida práctica. Entonces, bien importante porque Jesús estaba sometido al Espíritu y todo lo que hacía era práctico, ¿verdad? Iba a la sinagoga, predicaba, iba a sanar enfermos, iba aquí, iba allá, enseñaba, hacía tantas cosas, ¿verdad? Y si usted lee la Biblia, era guiado porque estaba sometido al plan del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que la clase de hoy es esa, de que nosotros podamos someternos al plan del Espíritu Santo y que no solamente veamos la iglesia como un lugar de que voy a ir a cantar y voy a ir a saludar a los hermanos y a pasar un rato agradable el domingo y luego me voy a mi casa y es todo. O sea que la vida cristiana es mucho más que eso, ¿verdad? Es mucho más que eso, aunque eso es parte y es bueno, pero eso no es todo, ¿verdad? Eso no es todo. La iglesia necesita ver que someterse al plan de Dios, someterse al Espíritu Santo, y el plan de Dios ya está escrito en la Biblia, ¿verdad? No es algo nuevo que va a surgir, porque ya está escrito ahí, ya está plasmado en la Biblia. Cristo ya nos dio los modelos, los ejemplos, la iglesia primitiva también ya lo hizo. Y si nosotros vemos el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la iglesia se movía, la iglesia hacía, la iglesia crecía, ¿verdad? Y ahí está todo, ya está todo descrito, ya está todo hecho. Lo único que nosotros tenemos que hacernos es imitarlos, someternos a eso y vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a usar, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a someter? Pues para obedecerle. Jesús dijo, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Yo le voy a dar el Espíritu Santo para que ustedes puedan guardar esos mandamientos y obedecer. Bueno, esta es la clase de hoy, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a nuestra hermana Clarita, que también llegó. Y estamos viendo la clase de hoy, hermana Clarita, es la sumisión al Espíritu Santo, que Jesús se Amén. sometió, hizo todo lo que el Espíritu Santo lo llevaba a hacer y nosotros pues tenemos ese modelo, ¿verdad? Que nosotros Amén. vamos a someternos y voluntariamente, no a la fuerza, porque
porque la fuerza no es, Dios no le agrada nada a la fuerza, ¿verdad? Jesús nos mostró el camino de que él voluntariamente dice que se rebajó a sí mismo, bajó del cielo, se hizo siervo y ya cuando empezó su ministerio, el Espíritu Santo lo empezó a guiar y él se sometió a eso, se sometió a la guianza y obedeció, dice, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y Amén. gracias a que él se sometió, pues alcanzamos nosotros la salvación, ¿verdad? Amén. Ahí está el modelo, la enseñanza de que nosotros somos llamados a eso. Amén. Bueno, esta es la clase de hoy y espero que no sé si tengan preguntas, porque hay mucho que preguntar también, pero si ustedes, no sé si se interesen en preguntar algo, pues estamos aquí con mucho gusto para entender eso, ¿verdad? Porque imagínense que, imagínense que usted tiene hijos y si sus hijos no se someten a usted, ¿cómo se siente usted? Mal. Mal, Triste, triste, dice la hermana. muy triste. Entonces, ¿cómo se sentirá? Si somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá el Espíritu de Dios si nosotros no nos queremos someter? No queremos, lo oímos, pero como decía la hermana, yo le dije a mi hijo que limpiara su cuarto y luego no lo limpió, dice. Nos conoce, ¿verdad, hermanito Escalante? No, pero es que así es el ser humano, hermano, no es usted, así somos, Sí, somos correcto. rebeldes por naturaleza. Ujú, Pero para someternos al Espíritu Santo es algo que deben hacer de nosotros. ujú. O sea, si ya Cristo ya me salvó, tengo el privilegio de que el Espíritu Santo venga a vivir conmigo. Y luego no le voy a obedecer, ¿se imagina? Entonces, ¿para qué Dios me llamó y me escogió? Sí, hermanita Clara. Sí, yo en mi caso, hermanito, yo me encanta dar las bendiciones a los gringos, porque yo trabajo con una persona gringa y me gusta hablar con ellos, con los médicos, por ejemplo, y me nace de mí darles las gracias y darles las bendiciones. Y ellos me regresan la bendición. So, esa es una manera de obedecerle a Cristo. Bueno, una de tantas, sí, porque Él nos manda a ser amorosos, nos manda a ser, pues bondadosos, ¿verdad? Ok, Que amemos al prójimo y todo, pero esa es nada más una área, ¿verdad? Hay muchas áreas. correcto. Lo importante es que nosotros voluntariamente, como dice ahí Pablo en Romanos, ustedes voluntariamente de corazón han aceptado ese llamamiento, dice. O sea, si aceptamos el llamamiento es porque estamos dispuestos a Obedecer. obedecer, a hacerle, no, a someternos a la guianza de Cristo, a la guianza de Dios. Ok, Entonces, ese es el llamado, ¿verdad? Que no solamente diga, pues yo tengo el Espíritu Santo y qué bueno. Bueno, pues si no le voy a obedecer, ¿para qué ¿para lo qué lo tiene? Es como que diga, yo tengo papá, yo tengo mamá, pero si no lo voy a obedecer, entonces ¿para qué? ¿De qué ¿Para qué sirve lo que yo tiene? ¿De qué sirve que yo presuma que tengo papá y mamá si no le voy a hacer caso, ¿verdad? Correcto. Estoy de Y ese es el, acuerdo. el llamado, ¿verdad? Que voluntariamente nosotros, usted se recuerda cuando Jesús llamó a los apóstoles, no los obligó, ellos aceptaron el llamado Seguirlo. y nosotros igual aceptamos el llamado de seguirlo, de servirle. Y ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, sirviendo. Amén. Entonces, y eso es someterse al espíritu, ¿verdad? Porque a veces unos empiezan a ver que someterse al espíritu y que el espíritu va a hacer conmigo, yo tengo el espíritu y el espíritu me tira al suelo y que el espíritu me hace llorar, me hace brincar. Y no va por allá la cosa, ¿verdad? Lo que el espíritu, Jesús dijo, si me aman van a guardar mis mandamientos, por amor se van a someter a mí y me van a obedecer. Yo le voy a dar el Espíritu Santo y con él las cosas va a hacer que las cosas sean fáciles, ¿no? Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que mi carga es ligera, dice, Ligera. no es pesada.
Cuando se hace de corazón, cuando se hace de voluntad. Claro que a la fuerza, pues, no, así no. Ni por... Y eso tiene mucho que ver en entender el amor que Dios nos tiene, el llamamiento, ¿verdad? Entender nuestro llamamiento y que si nosotros aceptamos la salvación, también vamos a aceptar obedecerle, ¿verdad? Amén. Al Señor. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a parar la grabación, pero se pueden quedar si tienen preguntas, comentarios, y les damos las gracias. La clase que sigue la próxima semana se llama Participando con el Espíritu Santo. Participando con el Espíritu Santo, que es la continuación de esta clase, ¿verdad? Para que ya entremos a las cosas prácticas, ¿verdad? O sea, cómo vamos a participar con el Espíritu Santo, a someternos a Él y colaborar con Él, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar la clase y vamos a cerrar la grabación. Y si se quieren quedar para algún comentario, preguntas, con mucho gusto. Bendiciones.